Mascoteando. ¿Cómo está, querido público amante de las mascotas y general? Estamos nuevamente aquí en Masco Tebeando. TVando. Y hoy les traemos un tema interesante aquí con Mauricio, el origen del perro. ¿Cómo estás, Ale? Aquí estamos justamente en este canal para hablar un poquito del origen del perro, de dónde se origina, la descendencia, cómo fue creado el perro en sí, ¿no? Así es, entonces podríamos decir dentro de un dato principal que la descendencia del perro es el lobo gris de Asia, que vivía en un continente antiguo que se llamaba Eurasia. Y de ahí se fue acercando a los humanos. ¿Y por qué se habrá ido acercando a los humanos? ¿Cómo crees que ha sido el origen? ¿Cómo ha sido el acercamiento a toda esta comunidad humana en sí, los lobos, ¿no? Que eran una especie canina muy, muy ancestral, muy antigua. Según dicen los libros o está escrito en la historia, se fue acercando porque los humanos iban migrando de un lugar a otro buscando alimentos o cazando para poder sobrevivir. Y este era un animal del medio y que se fue acercando por el hecho de la escasez de la comida o porque también intentaban robarles la comida a los pueblos humanos. Y entonces el humano vio que esta especie tenía ciertas características, ¿no? Que eran hábiles para cazar, que eran hábiles para rastrear presas y que también eran hábiles para proteger. Y entonces así se fue seleccionando un lobo dócil, un lobo que tenía las características para poder ser domesticado. En sí, para cuidar su rebaño, cuidar el alimento, cuidar su fuente principal que era de antes era el tema de cuidar a sus animales, ¿no? También, también. Y así se fueron originando con la migración de este lobo que allí acompañaba a los humanos por diferentes continentes, en Europa, en Asia, en Siberia, en diferentes lugares, lo que conocemos como los perros, ¿no? Que el lobo se fue apareando ya con la intervención de la mano del hombre, con perros primitivos o ancestrales o caninos ancestrales que habían en ciertas regiones, los fueron apareando buscando ciertas características. ¿Y por qué habrán hecho eso, no? ¿Por qué el humano habrá pensado en eso? ¿Qué funciones tendrían que cumplir en su diario vivir? ¿O qué requerimientos tenían de la compañía, de este vínculo que se conoce como el perro es el mejor amigo del hombre hoy en día, ¿no? Claro, en sí todos decimos, ¿no? El fiel compañero, el perro, hoy en día es el que realmente llegas a casa y te recibe con la cola feliz, moviéndote, con muchas actividades muy, muy de cariño, muy, muy Del diario de vivir, ¿no? amor De la de compañía, la compañía en del sí. hecho de ser que es parte ya de la familia, de preocuparse por su alimentación, por su salud, por su higiene. Exacto, pero ¿tú cómo crees que ha sido? ¿Ha sido un trabajo mutuo entre el ser humano y la mascota, que era en sí el canino, ¿verdad? Era de que yo te doy el alimento y tú me ayudas a resguardar en sí el tema de mi rebaño, de mi gente. Ella era más que todo protección, ¿verdad? Era protección, era un vínculo que se empieza a crear, ¿no? Y entonces, a lo que sabemos hoy es que se ayudaban mutuamente y por eso es que el vínculo hasta el día de hoy permanece tal vez ya de diferente forma en general y tal vez en ciertos sectores de la sociedad se sigue conversando, se sigue conservando lo que se buscaba antes. Claro, en sí la función del perro era, como se dice, ¿no? En distintas razas, distintas funciones. Entonces ahí hablamos un poquitito de la descendencia de los Así lobos, es, ¿no? interesante este punto. Interesante también recalcar aquí que el hecho de buscar diferentes razas o diferentes tipos de perro era para cumplir diferentes tipos de funciones en su actividad diaria, ¿no? La Claro, caza, la protección, cuidado del rebaño, el acompañamiento, por ejemplo, de en lugares donde había nieve y demás, de razas como el San Bernardo, que llevaba mensajes, o tenía la facilidad por el pelaje y demás de recorrer
esos terrenos, ¿no? Claro, y ahí hablamos un poquito de las razas. En sí, nosotros nos enfatizamos en las razas y no razas hoy en día, ¿verdad? Porque antes era más que todo la selección principal para poder tener razas que tengan la función específica para poder hacer un trabajo, ¿verdad? Así es, así surgió este vínculo que tenemos tan lindo hoy en día con el perro. Y hoy ya lo conocemos más como un compañero, ¿no? Como alguien que nos acompaña en el hogar. Claro, es que antes era netamente o sea, en nuestros casos era netamente de protección, los tenían fuera de casa o en el patio. Hoy en día ya los tienen dentro de la casa, están con los niños, están con ancianos, también ayudan mucho a gente de en diferentes acciones, ¿verdad? Como Discapacitados. discapacidad y todo eso, ¿no? Pero el trabajo principal de la mascota hoy en día es hacer feliz a una familia, ¿no? Hacer feliz a una familia, como hemos dicho, ser parte de, y prácticamente es un integrante más, ya es un integrante más, ¿no? Exacto, en sí hoy en día ya es un perrihijo, ¿no? Y pasando a ese otro punto, también vemos que a la par de que se empezaron a fundar clubes caninos y demás, justamente que era gente que quería resguardar las razas caninas, resguardar su salud para no perder la especie ramificada en sus ramas, para seguir cumpliendo estas funciones en la sociedad. A la par también empiezan a nacer lo que es el animalismo, ¿no? ¿Ya? Exacto, el animalismo, el proteccionismo, el cuidado más excesivo a una mascota, ¿no? Ya sea perro o gato, o en sí, como decimos, ¿no? Una mascota de compañía. Sí, vemos que allá por el siglo XIX, por ejemplo, los primeros proteccionistas o los primeros animalistas surgen en Inglaterra, pero más abocado al tema de los caballos, del ganado, o, del hecho de que los humanos empezábamos a consumir la carne, o pensaban que se explotaba a ciertas especies en sí, y así hasta el día de hoy, y hay tantos derechos, tantos beneficios que se buscan ya con este animalismo, con el activismo propio, para, para el principal objetivo que yo creo que debe ser buscar los derechos de las mascotas, ¿no? Claro, en sí resguardar y proteger, como en nuestros casos, como un hijo, ¿no? Sí, prácticamente ya es considerado por muchos como un hijo, ¿no? ¿Y por qué y cuál sería la función que acredita al ser humano a tener más vínculo con las mascotas? Principalmente porque se ha dicho, incluso en estudios que hay ya sobre la parte emocional de los perros, se dice que son seres totalmente emocionalmente dependientes a nosotros, ¿no? Y yo creo que viceversa también. Claro que sí, porque lamentablemente muchas personas ya no quieren tener hijos y quieren tener alguien que sea compañía, ¿no? Para ellos, como ser Sí, una mascota. hay muchas personas que, como dices, incluso deciden no tener hijos y prefieren tener una mascota, un perro, en este caso un gato, y que prácticamente lo tienen con esas mismas responsabilidades. Incluso ya países que te obligan a tener mayores responsabilidades, ¿no? Tienes que tener un espacio, tienes que ser económicamente solvente, tienes que estar bien emocionalmente para poder tener una mascota. Claro, porque en sí es la parte fundamental para tener un buen ambiente, tener una buena mascota, tenerlos limpios, tenerlos bien alimentados. Entonces requiere unos requisitos ya hoy en día más estrictos, ¿verdad? Sí, y así debe ser, y está bien toda esa lucha que han hecho los proteccionistas. Pienso que ese punto es bueno, ¿no? Ahora también pueden haber extremos, o también pueden haber conceptos equivocados, o diferencias entre un pensamiento y otro. Claro, ahí entra un poquito el origen de los clubes caninos, porque muchos están en contra de perros de razas puras y otros están en contra de los perros que no tienen una raza, que son razas no definidas. Ahí en sí, la lucha constante sería el, el ser del perro, ¿no? De la mascota. Sí, lo que pasa es que creo que se han malinterpretado los conceptos o la lucha de estos movimientos, o
o de los clubes. Creo que se han chocado ahí las ideas, los conceptos y hay muchas personas que están en contra de la crianza o de la compra de animales de raza y se ha creado el famoso lema incluso hace mucho o la famosa frase de adopta, no compres. Exacto. Sí, pero, o sea, hay personas que sí pueden comprar y hay personas que no pueden comprar, pero el fin de esto es darles más el cariño, el amor, el afecto. Ahí va el tema del cuidado fundamental, externo e interno, ¿verdad? Sí, yo creo que el fin, independientemente de lo que decida cada persona bajo su libertad de adquirir un perrito, una mascota de raza o adoptar, creo que lo que no se debe olvidar es que lo principal es disfrutar de la compañía de esa mascota, darle la atención y los cuidados necesarios, como dices. Exacto. Entonces ahí un poquito vamos a hablar del origen de los clubes. Si hay alguien que rige los clubes, si hay alguien que normaliza el tema de la crianza, si es buena o es mala. En sí, desde su origen nace lo que es el conocido como The Kennel Club en Inglaterra, ¿no? Ahí es donde nace prácticamente este grupo de personas que trataban de salvaguardar estas razas que habían porque se veía que eran muy útiles para la humanidad, como ya hemos dicho, y de ahí le sigue en Estados Unidos la creación de la KC y demás. Pero este era por como que muy separado, veían que faltaba normarse ciertas cosas para que haya una interiorización y una expansión de esta idea también. Y ahí es donde empiezan a hacer después lo que es la FCI, ¿no? Claro, en sí la FCI es como que ahora la madre de los clubes. La que Y norma internacionalmente a los clubes, la que está detrás de los clubes, la que tiene reglas, la que prácticamente es la que ordena todo, ¿no? hoy en día, ¿no? Hoy en Porque día. antes había clubes más antiguos. Sí, Y en Bolivia tenemos un club que es importante, que está asociado o está regido por la FCI, ¿verdad? así es. Que es la Federación Cinológica Internacional, ¿no? Claro, y ahí está el Kennel Club Boliviano, ¿verdad? Así El es. Kennel Club Boliviano es una institución que está regida a las normas de la FCI, con jueces, exposiciones, y justamente eso hace que resguarden las razas de las razas con pedigrí, las razas que tengan todas las características adecuadas a la normativa, ¿verdad? Sí, y es importante mencionarlo y es importante mencionar que también en nuestro medio, en nuestro país existe esta actividad, de un lado y del otro, ¿no? También está fuerte el tema del animalismo. Pero volviendo un poquito a lo que es el hecho del club, que trata de preservar estas razas caninas, es importante porque ya es parte de nuestra historia, ¿no? Desde Claro, que, desde que aquel lobo se acercó a nosotros y se hicieron las razas, buscando ya todo lo mencionado, es parte de nosotros y no tendría por qué ser malo buscarle puntos flojos o... claro, en sí resguarda mucho el tema de la salud, el tema estético, el tema funcional en sí los clubes, porque hoy en día a veces están saliendo algunos perritos, algunas mascotitas con algunos defectos, ya sea de salud o el tema externo. Y entonces justamente creo que los clubes han sido la parte fundamental para resguardar en sí el tema de la raza, ¿no? De la pureza en sí. Pero no nos vamos ni a un lado ni a otro lado porque nosotros justamente vemos el fin de proteger a la mascota en sí, A la ¿verdad? mascota en sí, independientemente de dónde venga, ¿no? O de los rasgos que tenga. Claro, en sí, hoy en día la mascota, como les decía, es para hacernos felices, para llegar a casa y alguien que nos reciba con esa felicidad, nos transmita ese cariño, ¿verdad? Y así debe ser. Y hablando un poco de eso, Mauricio, tú has visto, creo que todos hemos visto en nuestra realidad, que la consideración que tienen las mascotas y el lado crudo también de la realidad, ¿no? Tanto en la venta de perros, en la mala información que a veces tiene la gente hasta para buscar una mascota, que tal vez no adquiere una mascota que es saludable, o que no está con su cartilla de vacunaciones, y no hay lastimosamente a dónde se pueda ir a aferrar esa gente y decir, ¿cómo hago para
para tener una mascota saludable. Claro, en sí tendríamos que tener un médico de cabecera principalmente y averiguar un poquito el antepasado de quiénes eran los papás, por lo menos, para ver en sí la salud de la mascota, ¿no? Eso es lo importante. Informarnos antes de adquirir una mascota, porque Claro, hoy en día ya, como todos sabemos y creo que todos estamos de acuerdo, son seres que ya tienen derechos y que debemos respetarlos, ¿no? Incluso que claro. son sancionados por la ley. Entonces, informarnos antes como familia o como individuos antes de adquirir una mascota. Claro, y también ahí es muy interesante porque a veces nos informamos para tener una mascota y vemos la realidad de cómo es una mascota, porque no todas las mascotas fueron creadas con un solo fin. Así Ahí me es. voy. Entonces es interesante porque a veces agarran y dicen, no, yo me voy a comprar tal raza y al final es una raza que es muy hiperactiva, destroza todo y hay que sacarle a desgastar esa energía, ¿verdad? Claro, es importante por eso, justamente saber qué perrito, qué mascota voy a llevar a mi casa y cómo se va a comportar. Exacto. O el tamaño, algunos van y adoptamos, ¿no? Adoptamos un perrito bebé y al final llega y es un perrazo. Es un perro grande Es que un ocupa perro grande. espacio y la familia vive en departamento. Exacto. Y a veces dicen, orina mucho, defeca o destroza todo, tiene mucha energía. Entonces hay muchas razas que se van mezclando y van viendo recién las características cuando van Sí. creciendo, ¿no? Incluso aquí es importante, esto sí, solo para mencionar, incluso es por eso que tal vez a veces hay perritos que tienen problemas de actitud o de temperamento, pasando otro tema, y que al final también hay niños y demás, y es comprometedor tenerlo ahí. Y Exacto. pasamos ahí a la irresponsabilidad de querer darle una adopción o de ver ya no tener a la A la mascota. mascota, y al final el perjudicado o el afectado es el animalito. Claro, a veces hasta llegan a dejarles fuera de casa y, y es un problema porque van, están en la calle y van perros sin hogar, ¿verdad? Y ahí parte mucho el tema de que van abandonando a sus mascotas. Por eso vemos hoy en día tal vez tanto perro callejero o gente que tal vez tiene la voluntad de ayudar y hace los refugios o trabaja con los refugios, pero que al final están saturados y por el hecho de estar tanto animalito y hacinado hay problemas de salud, no pueden cubrir su alimentación y demás, entonces ya es un problema social. Exacto, y eso a veces afecta mucho a la sociedad, afecta en sí a la mascota, ¿no? Porque tenga en cuenta tener perros en la calle, ver perros en la calle es lamentablemente una pena porque no sabemos si comen, cómo, si pasan frío, la lluvia, el sol, entonces a veces necesitan hidratarse y todo eso, entonces yo siempre digo, no, ayudemos a los perros de la calle, ¿no? Si fuera de un problema social y fuera de que es también maltrato animal, Exacto, también pasaría a ser un tema de salud, ¿no? Un problema de salud a la larga. exacto, Por ejemplo, en nuestro medio no tenemos todavía la rabia canina controlada ni por vacunación. Siguen surgiendo casos y casos y entre otras enfermedades infecciosas que incluso son zoonóticas que se contagian al humano. claro, y es, Entonces, la verdad es una pena, pero tratemos de cuidar, si tenemos una mascota en casa, tratemos de cuidarle, darle buena alimentación, darle el líquido adecuado, darle el cuidado sus adecuado, controles médicos rutinarios, llévenles a las peluquerías, que les hagan un sí, buen baño, porque hoy en día, lamentablemente, yo lo digo, todos tenemos una mascota en casa, ya sea gato, perro, y hoy en día ya están criando hasta conejos, ¿verdad? sí, Entonces, denle la limpieza adecuada. ¿Por qué? Porque estamos más constante con ellos, los agarramos, los apapachamos, están en cama, están en un sillón, entonces necesitan igual eh, más cuidados y traten siempre de llevar a un médico veterinario para que vayan sí. cuidando, ¿no? El tema de la salud, más que todo. Eso y como habíamos dicho, justamente porque los queremos tanto y son parte de la familia, hagámonos cargo también de su salud y de su bienestar. Así entonces, Alejandro, espero que realmente esto vaya creciendo. Nosotros
Nosotros Dos. siempre con la voluntad de informar, de hablar de estos temas que a veces son cotidianos en el diario vivir. Y seguiremos informando, ¿no? Y trayéndoles curiosidades y novedades. Claro, también pueden ir escribiéndonos qué curiosidades tiene la audiencia. Pueden ir comentando, dejando sus comentarios. Estamos también en Facebook, en YouTube, en Instagram. Comenten, compartan los videos. Pueden aportar ideas o ideas de temas o curiosidades que ustedes quieran de lo que llevemos a cabo aquí en el canal. Entonces, seguramente ya tendremos invitados para hablar de temas más puntuales, ¿no? Exacto, vamos a tener invitados, vamos a tratar de llegar a las personas adecuadas para que nos den mejor información, ya sea veterinarios, ya sea estilistas, ya sea gente que está en el medio de las mascotas, ¿no? No solamente nos vamos a enfocar en los perros, vamos a enfocarnos en gatos, conejos, gallos y una infinidad Diferentes de mascotas, mascotas, ¿no? esa es la idea. Y siempre adelante y tratando de salvaguardar el bienestar de nuestros queridos animales. Y lo veremos aquí en Mascoteando. Mascoteando. Saludos a todos. Esto fue Mascoteviando. Síguenos en nuestras plataformas.